No quieren entrar. Los invito hoy, santo. Sigue hablando. Les invito hoy para predicando la palabra bajo el tema: yo y mi casa serviremos a Jehová. El que quiera escuchar una palabra poderosa, los invito. Hoy tú no te ves aquí, no sé qué te pasa, que estás bien para allá. Tienes que venirte para acá y te para pillarme. Dame terminar aquí. Yo invito un montón de... ¡Guau! Dios, celular de Jonathan. Yo veo ahorita. Ahí está Lenis Vega, ese es nuestro hermano Lenis, ella de Comerío. Échate para acá, Jonathan, para que te vea. Se mareó. Hoy Jonathan está nervioso, yo no sé qué le pasa, un tema glorioso que vamos a tirar, ¿verdad? Quiero que Jonathan se eche para acá. Ahí está. No te ve. Espero que todos me vean, que todos se gocen. Vamos a hablar bajo el tema: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero Jehová te pregunta, ¿estás seguro que tu casa y tú me servirán? Santo. Porque no todos dicen Jehová y yo le serviremos a mi casa, y la casa en verdad le sirve a Jehová. Vive Jesús. Esto no es decir de la boca para afuera que yo voy a servir. Esto es caminar bajo la voluntad del Señor como es. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Saluda a Vitín, que está ahí. Vitín allá de... Y rectitud delante de la presencia del Señor, porque si no hay rectitud, no está tu casa sirviendo a Jehová. Cuando decimos el servir, ¿verdad? Servir en muchas cosas. Sobre todo cuando decimos que en mi casa y yo le serviremos a Jehová. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. ¿Tú sabes por qué? A ver si por acá, para que nos vean también, Jonathan, para que nos vean a los dos juntos. Mi casa y yo le servimos, ¿verdad? Mira, nuestro hermano Lenis Vega, de allá de Comerío. Te queremos mucho, Lenis. Te bendiga. Te bendiga. Mira, cuando decimos mi casa y yo servimos, es servirle de verdad. Es que si va alguien a mi casa que no le sirve a Dios como es y lleva cosas que no van a la par con las cosas de Dios, mejor o las deja afuera o no entra. Que si va mi tío, que si va mi hermano, que si va mi prima bebiendo, no. Dejar la cerveza afuera y entra. Amén, aleluya. Te bendiga, Aida. Que si yo le voy a servir a Jehová, es decir, dejo todo lo del mundo para dedicarme a Dios, yo y mi casa. Si tengo un familiar dentro de mi casa que no le sirve a Jehová, sigue viviendo conmigo, porque no puedo, pero tiene que ser bajo las normas que Dios ha puesto en mi casa. Santo. No es decir, mi casa y yo le servimos a Jehová, pero mis hijos hacen lo que le da la gana. El que viene a mi casa hace lo que le da la gana. El que no, si mi casa y yo le servimos a Jehová, va más allá. Mira, vamos a empezar a leer. Vamos a pedir que, Santo, ya que el hermano Jonathan es el que abre con la oración, que se siga acostumbrando, que nos lleven oración para empezar a leer la palabra. Acostumbra a leer la palabra, acostumbra a llevar en oración y después la palabra, para que el Espíritu pegue a moverse desde que se lee la palabra. Un saludo a Santos Clary allá. Dios te bendiga. Porque la palabra es la que abre el camino a la prédica. La palabra, dice que la palabra tiene tanto poder que si hay alguien enfermo, hay un muerto, tú le hablas la palabra y puede. Y no puede, revive. Resucita. Resucita. Aleluya. Hermano, que ore por la palabra que vamos a leer. Padre amado, Padre bueno, vengo ante tu santa presencia, dando de gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado para predicar tu evangelio, Jehová. Danos poder y unción, Padre Santo, para que las almas sean salvas, Jehová, para que las almas que sean edificadas, Señor, por esta palabra, Señor, que va a ser predicada, Jehová. Que el Señor, los cielos se abran, Padre Santo, al favor de las almas, Padre Santo, al favor de las almas, porque aquí estamos nosotros, Señor, para predicarle tu evangelio a las almas, Padre Santo, para que las almas sean salvas y para que las almas que vengan al conocimiento de tu verdad, Señor, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Vamos a buscar la libreta, ¿verdad? Para seguir apuntando todos los que quieren oración, para cuando terminemos, ¿verdad? Por todo ello, le damos un saludo, ¿verdad? Aquí a Luis el gordo. Un saludo. Gordo, dice Luis, te queremos mucho, Luis, sabemos allá donde está con tu familia, con tu esposa Yani. Te invitamos a visitarnos a la iglesia cuando tú quieras, tú sabes que estamos esperando por ti. Un saludo a Alfredo, un saludo a José Carmona allá Orlando, amén, a todas esas personas que están entrando, ¿verdad? Vamos, aleluya. Que están entrando, que
Ya mismo vamos a comenzar la palabra. Compartan este Víctor, video. bueno. Compartan este video porque vamos a hablar. Hermano, esto no es para tirarle a nadie, esto es para edificar. Vamos a hablar de la conducta de la persona que dice que en su casa y él servirán a Jehová, pero permiten todo lo que le da la gana a cualquiera que entra a su casa. No es que seamos legalistas, es que si mi casa y yo le sirve a Jehová, el que va a mi casa se comporta como yo quiero, o que mejor que no me visite. Pablo dice en 1 Corintios 5:8, dice, ¿verdad? No os escribí por carta que los juntéis con los fornicarios, con los ávaros, con los idólatras. Y después dice, no con los que están en el mundo, sino con los que llamados hermanos. Que los que llamados hermanos, que lo hacen eso. Imagínate más con los que están en el mundo. No podemos tener parte con los del mundo. Los conocemos, los saludamos, los queremos y los amamos. Pero yo no puedo permitir que la gente del mundo venga a mi casa a hacer lo que le da la gana. No. Jesús, aleluya. No puede. Digo yo que en mi casa y yo le serviremos a Jehová. Josué 24:15. Josué 24:15. Está en internet, ¿verdad? Un poquito malo. Yo sé que no es difícil, pero Josué 24:15 me dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servirá, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, que es cuando estamos en el mundo, ¿verdad? Cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Entonces, Josué preguntándole al pueblo, a un pueblo que Jehová sacó de Egipto, un pueblo que Dios sacó del mundo. A ti, a mí, Jehová nos sacó de lo vil y menospreciado, nos sacó del pecado, nos sacó. ¿A quién vas a servirle? Si vas a servirle a Jehová, se supone que no vuelvas a lo mismo. Se supone que no permitas lo mismo en tu casa. Vamos a seguir la lectura. Vamos a desarrollar la prédica, la vamos a desarrollar en 1 Samuel 2. Te invitamos a que la busques, aleluya, con nosotros. Si tiene una Biblia, búscala. 1 Samuel 2, del 12 en adelante, vamos a hablar de Elí, un sacerdote. Yo te voy a hablar de Elí como sacerdote, no solo tú sacerdote que eres en la casa del Señor, no, sino en tu casa. Porque él era el sacerdote del templo, el que tenía que guiar a sus hijos, el que tenía que decir cómo se hacían. Pero los amonestaba, pero no los quitaba de ese rol, los dejaba seguir. Y tú hoy tienes que aprender que si tú le vas a servir a la casa de Jehová, si tu casa, como esta mi casa donde yo estoy, no el templo, si tu casa y tú van a servir a Jehová, no pueden haber errores. No pueden haber errores, hermano. Santo Jesús. Es más, vamos, no nos vayamos tanto a los sarcásticos para que no se me amotinen dos o tres. No puedes permitir lo anatema en tu casa, porque lo anatema es lo apartado de Dios. Como tú que le sirves al Señor, permites en tu casa fiestas donde hay alcohol. Tú que le sirves al Señor, te va a visitar alguien, pega a fumar y tú no le dices, no, fuera de mi casa a fumar. Aquí yo te acepto, te amo, porque tú eres un alma de salvación, pero no vas a traer tus vicios a mi casa. Como tú que le sirves al Señor, tu hijo se sienta a ver una película donde hay palabras obscenas, donde hay escenas fuertes y tú se lo permites. Como tú, como sacerdote del Señor, ves a tu hijo en pecado y no lo reprendes y lo sacas de ese rol. Como tú le prefieres darle una tablet, un celular a tu hijo para que vaya a la casa del Señor y se siente y no moleste al que está al lado, pero sí moleste a Dios tu conducta. Como tú le sirves a un Dios de poder y dices que tu casa y tú le sirves a un Dios de poder y no puedes tener tu casa en sujeción. Eso es lo que dice la palabra, que el que no puede tener su casa en sujeción no puede servirle a la casa de Dios. Vamos a hablar de ese tema. Pedimos que el que quiera hablar, podemos ponerlo, ¿verdad? Ponerlo por cam. Regla número 1 que siempre digo, no contender en la página. Si no te gusta lo que estamos diciendo, escríbeme inbox lo que quieras. Una contención, uno que contienda y va eliminado al momento. Va eliminado él y va eliminado su comentario. No es porque nos creamos más que nadie, sino que la página es para edificar. La contención entre hermanos para nada edifica. Si no te gusta lo que yo digo, me escribes inbox y lo arreglamos más tarde por la palabra.
No te pongas a contender aquí porque puede ser mi mamá, puede ser mi tío, puede ser y lo voy a bloquear. Vive Jesús. A mí no. Yo le sirvo al Señor y la palabra dice que no podemos estar contendiendo unos con otros, que nada edifica. Amén, aleluya. Pero vuelvo y te digo, ¿le sirves tú a Jehová o solo dices hacerlo? Vamos a predicar bajo ese tema. Yo voy a leer los primeros versículos y aquí el hermano Jonathan va a hablar de esos versículos. Gloria a Dios. Entendiéndole, ¿verdad? Como le estoy diciendo, que el tema es: mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos a hablar para edificar. A veces hay que tocar unos temas que pueden cortar, que pueden herir. Por el bálsamo viene de parte de Jehová detrás de esa corrección. Porque Dios dice que al hijo que ama lo reprende. Y usted sabe que uno le mete una nalga a un hijo y después va y lo añoña. Pues Dios te da un cantazo y te da el bálsamo. No te molestes con la palabra, ni con el que la lleva. Dice, ¿verdad? Si no se salvaron los que desecharon, ¿verdad? Santo Jesús, aleluya. Imagínate los que desechan al que trae la palabra de parte del Señor. Vamos a leer, vamos a hablar de la palabra. Vamos a leer de la palabra y después seguiremos. Dame escribirla acá un momento. Vive Jesús. Porque la gente me está escribiendo en la página, ¿verdad? Y quiero que sepan que yo estoy en vivo. Y no me van a molestar hoy porque, dale, Jonathan, dile algo y al pueblo, lo que yo arreglo está acá. Bueno, si tu casa sirve a Jehová, como sacerdote de la casa, tienes que tomar una decisión, tienes que tomar una decisión de servir a Jehová como es. Aleluya. Si algo el sacerdote de la casa pone regla, hay que seguirla conforme al sacerdote de la casa. Y si el sacerdote de la casa está dirigido por el Espíritu, porque tiene que estar dirigido por el Espíritu el sacerdote de la casa, porque si el sacerdote de la casa no es dirigido por el Espíritu, ese sacerdote está fuera de la voluntad de Dios. Y sus hijos hacen como quieren, porque el sacerdote no le enseña que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu. No podemos hacer cosas que no nos conviene hacer, porque la palabra nos dice no, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Y no podemos hacer de nuestra casa una casa donde entra el pecado, porque entra maldición a tu casa. Cuando entra pecado a tu casa, estás entrando maldición a tu hogar. No estás entrando bendición, estás entrando maldición a tu hogar. Si viene un amigo tuyo con una bebida en sus manos, pues tú le dices, no, que deja lo que tiene en tus manos afuera y entra, porque él es un alma de salvación. Pero no podemos compartir con sus ideales. Hermano, mira, esto es bien fácil. Déjame subir el volumen. Yo no sé si el volumen está alto, pero tienen que estar oyendo porque todos están escribiéndome. Esto es bien fácil. Vamos a hablar de los hijos de Elí. Elí como sacerdote. Vamos a hablar como yo, sacerdote de mi casa. Los hijos de Elí, dice de los hijos de Elí, mira lo que dice, mira. Vamos a leer en Primera de Samuel 2, del 12 al 17, ¿verdad? Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un grifo de 3 dientes, y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del grifo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no
tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Verdad? Si el hombre le respondía que me quemen la grosura primero y después toma tanto como quisiera, él respondía, no, si no dámela ahora mismo, de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Hermano, mire, estos jóvenes no tenían conocimiento de Jehová. ¿Tú sabes qué es no tener conocimiento de las cosas de Jehová? Cuando el padre era el sacerdote. Wow. El sacerdote, el padre no era Juan del pueblo que caminaba. El sacerdote, el que ofrecía el holocausto, el que ofrecía todo a Jehová. Y ellos estaban tomando un puesto que no le tocaban. Le tocaba al padre y ellos lo hacían. Jesús. Y todo eso le enseñaban por encima a un pueblo. ¿A qué? A menospreciar lo que Dios les daba, a menospreciar la ofrenda para Jehová, a menospreciar todo lo que era ante Jehová. Estos dos decían que eran hombres impíos, hombres pecadores, y que no tenían conocimiento. Falta de conocimiento es lo más que hay en el pueblo. Falta de conocimiento en nuestros hijos. ¿Tú sabes por qué? Porque se supone que yo me presento en ofrenda, en sacrificio vivo, y mis hijos vean mi conducta, y a través de mi conducta ellos se conduzcan. Pero hoy en día yo no represento el sacerdote de mi casa, porque cuando mis hijos me dicen ay, yo le digo toma, cúrate con este billete 20 y vete a comprar dulce. Mis hijos me dicen ay, esto y lo otro, pero no vayas a la iglesia. Cuando mis hijos me dicen no, que la iglesia está mal, yo no le digo no, te callas y vamos para la iglesia. Oh, ¿cómo yo puedo ser un buen sacerdote y decir que en mi casa y yo le servimos a Jehová? Cuando yo tengo menores en mi casa de 18 años que no quieren ir a la iglesia y yo no los llevo. Cuando se supone que como sacerdote yo enseño unas normas a favor de Jehová y de Cristo. Jesús. Pero no me importa enseñarlas después que mi hijo no se vaya a ir. A todo eso lo vamos a hablar hoy. No provoquéis a ira. No, yo no te provoco a ira. Yo te disciplino en el camino de Jehová. Porque a eso fui llamado, a disciplinarte en el camino de Jehová. Pero han tomado muchos versículos para hablarlo como los locos. Tengo 2 o 3 allá, ¿verdad? Mateo, vamos a empezar por Mateo y vamos a arrancar por Mateo. Mateo 22, 37 dice, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Y si vas a amar a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, tienes que meter a tu casa en sujeción por completo a Dios. Le guste o no le guste, tiene que meterse a sujeción. Se supone que se meta a sujeción tu casa. Santo Jesús. Si son menores de edad, van a la iglesia. Si son mayores y no quieren ir, hay unas normas que tienen que seguir. Si no te gustan mis normas, te mudas. Jesús. Eso es bien franco. ¿Por qué? Porque entonces por uno que hace las cosas pagan todo. Elí pagó por lo que hacían los hijos, para que tú lo sepas. Y tú vas a ver por qué Elí pagó. Hermano, ya no es tiempo de dejar que nuestros hijos tomen nuestro lugar. ¿Tú sabes por qué Elí estuvo mal ahí? Porque Elí era el sacerdote y dejó que los hijos fueran los sacerdotes. Cuando tú no mandas en tu casa y tus hijos mandan, tú no estás caminando como Dios quiere. Aleluya. Aprende a ser sacerdote de tu casa. Jesús. Y sacerdote y sacerdotisa, porque es que hay mujeres que son sacerdotisas en su casa porque no hay un varón con ella y ya son cabeza de la casa. Pero eres tú. Eres tú el responsable de que tu hijo haga las cosas como son. Eres tú el responsable que la ofrenda a Dios se dé grata. Eres tú el responsable que se sustraiga de lo que le vas a dar a Dios con honestidad y no se jove. Gloria a Dios. Eres tú el responsable, aleluya. Eres tú el que traiga alimento espiritual a tu casa, eres tú. Eres mandado a traer alimento fresco a tus hijos. Si tus hijos te piden un celular, dale la palabra. Dale la palabra, pon la palabra en las manos. Si te piden dinero para ir al cine, no. La iglesia es primero. La iglesia es primero. La casa sin el espíritu, la casa sin el espíritu es una casa desordenada y vacía. Porque en el principio, aleluya. Nuestro hermano Gordo dice, donde quiera hay normas hasta en la cárcel.
¿Y por qué entonces en la cárcel te sometes Santo. al preso? Te Aleluya. sometes al que ve a la cárcel, en la corte. No te Y sometes no en te tu sometes casa. a tu casa. Aleluya. No te sometes a tus padres, no te sometes a tu Dios, no te sometes a tu hermano. Aleluya. Normas y reglas. En todo lugar hay normas y reglas que seguir. Si tú vas a una corte mascando chicle, el juez te va a decir, mire, bote chicle, que aquí no se masca chicle. Si tú vas a una corte con un celular en las manos, te van a decir, apaga el celular. Porque si no hay reglas y normas, tus hijos se van a perder. Se van a perder. Tiene que haber reglas y normas. Y si no siguen las reglas y las normas, pues frequéalo, porque el padre que ama a sus hijos madruga. Yo Santo. te voy a decir algo y te lo voy a decir bien. Cuando Job fue probado, Job ofreció holocausto por sus hijos. Que no le tocaba a él, le tocaba a los hijos. Amén. Si sus hijos se hubiesen humillado al Señor, y si hubiesen haber caminado como Job caminaba, sus hijos no hubiesen haber sido muertos. Porque Jehová le dijo a Satanás, todo lo que él tiene es tuyo, menos su vida que es mía. ¿Por qué la esposa de Job no murió? Porque caminaba con Jehová junto a Job. Aleluya. Caminaba con Jehová junto a Job. Aleluya. Si los hijos de Job estuvieran con Jehová, si Job lo hubiesen instruido, como tenía que haberlos instruido, no parecían. Pero ¿en qué estaban? En bojachera, Aleluya. tomando vino, cuando vino la prueba. Y eso es lo que está pasando hoy. Cuando se levanta el enemigo contra ti, como tú no estás sirviendo con tu casa a Jehová, el enemigo se mete por tus hijos y te los quita, te los lleva de la iglesia. ¿Sabes por qué? Aleluya. Porque no estás sometido como Dios quiere. Porque tú dices que le sirves a Jehová, tú y tu casa. Pero a la hora de servirle a Jehová, tú y tu casa, cuando tus hijos te levantas, te acobardas y te vas de la presencia de Jehová a llorar. En una esquina, no. Ponte a someterte. Dice, vuelvo y le digo, estamos usando también Mateo 22:37. Amarás a Jehová tu Dios cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas. Santo. Dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. ¿Qué pasa, pueblo? ¿Qué pasa contigo que tú no quieres? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño desde pequeño. En su camino. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que dejamos hacer lo que les da la gana. Dios te bendiga, diga. Dejamos hacer al niño lo que le da la gana dentro de la casa del Señor, fuera de la casa del Señor y dentro de nuestra casa. Santo. ¿Y quién lo disciplina después que se ha virado? Vive Jesús. Es tiempo de estar llorando. Es tiempo de levantarnos en alma, de violentarnos en el espíritu y declarar esa promesa que Dios dijo. De que si mi niño yo lo instruyo, él nunca se va a apartar. ¿Tú sabes por qué? ¿A quién no le gusta un dulce? La palabra de Dios es dulce. Dulce para dar. Aunque amarga a veces, pero dulce. ¿Y qué tú haces? ¿Y qué tú haces con tu mayordomía? Dios te dio esa propiedad para que tú la administres. Tu casa no es tuya, es de Dios. Tus bienes no son tuyos, son de Dios. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. ¿Qué pasa? Que tú no das a respetar la casa de Dios. Hablamos de templo, mi templo. Pero tu casa, no el templo, tu casa. Aleluya. Que constituye todo lo que está alrededor tuyo. Vive Jesús. Yo le sirvo a Jehová y aquí no hay quien beba aquí dentro. Aquí no hay quien fume aquí dentro. El que se atreva a hablar mal aquí dentro, yo sé que mi esposa me va a secundar en esto, se va a la calle. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque mi casa y yo le servimos a Jehová. Y sí, porque sé que hay muchos que, ¿sabes? Lo que sirven para hablar. Tenemos una niña de 22 años que le sirvió y está, pero la promesa está de que va a volver. Y sigue las normas que nosotros tenemos aquí. Aleluya. Y mi esposa se lo ha dicho, el día que no siga normas se tiene que mudar. ¿Tú sabes por qué? Porque si tu casa y tú le sirven a Jehová, las normas que se establecen aquí son los mandamientos de Dios, no son los mandamientos del hombre. Vive Jesús.
los mandamientos de los santos, aleluya. Pero hermano, tengo que compartir esto porque el Espíritu me lo ministró, pues tengo que compartirlo. La mujer de Job, en un momento dado perdió su vida. Tú me dices, ¿por qué? Porque se puso necia. Se puso necia a decirle a Job, maldice a tu Dios y muérete. Le puso necia y perdió su salvación. Le dijo que maldiciera a Dios. Mira. Si tu mujer se pone necia, aleluya, tú como sacerdote, de la casa, pues tú la arreglas con la palabra. Tú la llevas a la palabra y le dices, mira mami, esto está así. Por la palabra. No vamos a discutir ni a pelear por la palabra. Tú la llevas a la palabra y dices, mira, aquí se dice esto y esto. Vamos a llevarnos por eso. Porque la palabra es la vida eterna. Si tú eres sacerdote o sacerdota de la casa, aleluya, o viceversa, tú tienes que arreglar cuentas con Dios, porque muchos tenemos que arreglar cuentas con Dios. Estamos dentro de las iglesias, pero estamos perdidos. No leemos la palabra, las otras cosas son primero. No nos arreglamos. Tenemos por tardanza las promesas de Dios, y las promesas de Dios son verdaderas y fieles. Nosotros no estamos perfectos a no caer, pero tenemos que estar bajo la regla y la norma del sacerdote. Si el sacerdote está dirigido por la palabra, pues tú y tu casa servirán a Jehová. Si el sacerdote de la casa no está dirigido por la palabra, por el Espíritu, no van a servir a Jehová, están perdidos. Y si tú quieres ser salvo, toma tu cruz, niégate a ti mismo. ¿Cómo negarte a ti mismo? ¿Cómo negarte a ti mismo? A lo que te guste, a lo que es agradable a tus ojos. Supuestamente agradable a tus ojos, pero desagradable a los ojos de Dios. Tenemos que dejar las malas costumbres de Egipto, las malas costumbres que traíste del mundo, y dejar que Dios los moldee, porque si no nos dejamos moldear por Dios, tú y tu casa no sirven a Jehová. Amén. Hermano Jonathan pone un punto ahí bueno. Vamos a... de que hermano Jonathan pone un punto que la esposa de Job perdió su vida, fíjate. Llegó en ese momento la confusión. Y eso es lo que pasa en muchas de las casas, que vemos el problema y nos confundimos y preferimos ceder al problema a ponernos de rodillas y orar. Ella, en vez de decirle, déjame orar a ver si el Señor, a mí como esposa de él, le da la sanidad. Dios, maldice a tu Dios, cuando sabe que a Dios no se maldice. Hermano, los hombres no pueden maldecir a nadie. Aleluya. Y eso estaban acarreando los hijos de Elí, una maldición para ellos y su padre, sin darse cuenta. Vamos al 22-25, que dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán más. Si alguno pecara contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto
había resuelto Gloria a Dios santo. hacerlo morir. Mira, hermano, Elí lo regañó. Y a lo mejor tú me digas, ven acá, pero este está diciendo una cosa y se contradice. Elí lo regañó por ahí. Hay veces que un regaño no basta. Santo. Hay veces que hay que meterle una buena nalgada. Aleluya. Hay veces que hay que meterle un buen pescozón para que aprendan. ¡Ay! No provoquéis al niño a ira. Ese es el embuste más grande. Ese es el embuste más grande. Dice Efesios, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestándolo en el Señor. Entonces, si yo te estoy hablando palabra del Señor, te estoy criando en disciplina, y te aira, y te vas a ir, al que estás pecando no eres tú, no yo. Aleluya. ¿Tú sabes por qué? Porque se meten tantos embustes en las iglesias. Se meten tantos embustes en los templos para que los muchachos hagan lo que les hagan a mire. Yo le pago al hijo mío que saque un celular en la iglesia. Aleluya. Porque no es sacarlo, porque de momento dentro de la llamada, viste, lo guardaste, quedarte con él testeando, quedarte con él buscando. No porque ahora la Biblia la buscamos, no seas embustero, la Biblia no se usa en el celular, la Biblia se carga en la mano, en el libro de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Usan de excusa eso para buscar otras cosas en Facebook, para estar metido en otras cosas. A veces tú miras los hijos de muchos en la hora de iglesia conectados en Facebook, testeando y poniendo mensajes. Y cómo tú estás oyendo un mensaje de Dios y estás sacando el celular. Y de Jesús. Elías molestaba a sus hijos, pero no los quitaba, los dejaba seguir. O sea, como yo decirle, hermano Jonathan, estás haciendo esto y lo otro, ¿sabes? Ten cuidado, pero no le digo, no, te quitas de ese puesto porque usted está mal. Amén, Los hijos de Elí los amonestaba, pero no los quitaba. Entonces yo te digo, tú y tu casa le sirven a Jehová, y tu hijo dentro de tu casa oye reggaetón, oye rap, oye música secular, ve películas que no tiene que ver, y tú le sirves a Jehová, sí. Y yo le digo que no lo haga, no, yo le corto el cable TV si lo cojo viendo lo que no tiene que ver. Y de Jesús. El internet, si lo cojo viendo en internet lo que es, se lo corto también. Y de Jesús, aleluya. Testimonio hay de que mi esposa también se lo hace. Y ellas pueden decirle cómo es mi esposa. ¿Sabes por qué? Porque si le servimos a Jehová, los pasatiempos que yo tengo, que escoger como cristiano, mis hijos tienen que tenerlos también. ¿De qué me vale a mí servirle a Jehová y mi casa sea un asco? Santo Jesús. Soy un hipócrita. Porque entonces me voy a predicar lo que no es. Porque entonces me voy a demostrar al mundo lo que no es. Soy un hipócrita en el camino al Señor. Gloria a Dios. El pueblo de Dios tiene que entender que mi casa y yo le servimos a Jehová. En mi casa yo. Si hay un inconverso, allá él. Pero tiene que ver en mí lo que Cristo ha hecho para yo alcanzar la promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No tú y tu casa. Cuando Josué decía mi casa, yo le serviremos a Jehová. En aquel tiempo no habían casa, lo que habían eran tiendas de tela. Pero su casa era su entorno. Yo y mi familia le vamos a servir a Jehová y no hay ninguno que se quede. Jesús. Porque Jehová estaba en Josué. Porque Josué le temía a Jehová. Pero hoy decimos mi casa y yo le servimos a Jehová. Y los hijos hacen lo que les da la gana en la calle, en todos lados, no dan testimonio. Y yo puedo ver a mi hijo lo que hace en mi casa, seguro. Pero los hijos de Elí, ¿qué decía Elí? He oído lo que hacen en la casa de Jehová. ¿Y cuántas veces no has oído las barbaridades que hacen tus hijos en la escuela y en otros lados y no los amonestas? Aleluya. ¿Cuántas veces no le has quitado el celular? ¿Cuántas veces no le has quitado el televisor? Ganándoselo. Eso entre yo y él, no. Tú eres mayordomo de los bienes de Jehová. Y si eres mayordomo, dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Deja de estar consintiéndole las cosas a tu hijo. Deja de estar consintiéndole las cosas a tu hija. Deja de estar consintiéndole las cosas a tu marido. Deja de estar consintiendo las cosas a tu mujer. Deja de estar consintiendo al que viene a tu casa a hacer lo que le da la gana. No, mi casa que te respeta. Tú le sirves a Jehová. Si tú no le sirves a Jehová, tú respetas mi casa. Aquí no hablas malo. Aquí no fumas. Aquí no hablas de lo que tú haces en la calle, no. Aquí se edifica el nombre de Jehová. Aquí se edifica un altar. Gloria a Dios, un altar a Dios, aleluya. Si tu casa
aleluya, hace lo que te dé la gana, aleluya, tú te lo reprendes con amor, aleluya, lo molesta. Si lo vuelve a hacer, pues lo molesta de nuevo, aleluya, hasta que él se corrija, aleluya, hasta que él vuelva al camino de Dios, aleluya, aleluya. Y si a tu hijo tú no le enseñas que la casa de Jehová se respeta, aleluya, que en la casa de Jehová no se va a hablar, aleluya, porque la palabra nos dice, aleluya, acércate más para escuchar que para escribir palabras necias, aleluya. Si tú te acercas a escuchar la voz de Dios, escucha la voz de Dios y escucha lo que Dios tiene para ti. Si tú no escuchas, si tú te pones a hablar con tu hermano al lado, tú no vas a escuchar lo que Dios tiene para ti. Y te creas un desobediente. Te creas un desobediente delante de Dios porque no estás escuchando la voz de Dios. Estás endureciendo tu corazón hablando con tu hermano, hablando con tu amiga, hablando con tu amigo. Estás endureciendo tu corazón y no estás escuchando la voz de Dios. Si te preguntas qué predicaron en la iglesia este día, tú le vas a decir no sé porque tú no estás atendiendo la voz de Dios. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú no estás atendiendo la voz de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tus hijos no leen la palabra. Tus hijos no se instruyen en sus caminos. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y otras cosas son primeros que la palabra. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. El camino de Dios es recto. Si el que no quiera seguir el camino de Dios recto, se vaya al mundo. Porque los tibios los vomitará de su boca. Los tibios Dios vomitará de su boca. Aquellos que se creen porque son hijos de pastores. Aleluya. Porque son hijos de pastores. Están salvos. No. Si tú tienes edad suficiente y haces pecado delante de Dios, tu camino es el infierno. Tu camino es el infierno. No te creas que porque eres hijo de pastores y eres hijo de evangelista, eres hijo de misionero, eres hijo de un misionero. No te creas que Dios no tiene corrección para ti. Amén. Esta palabra es, ¿verdad? Santo. Esta palabra es para todo el mundo, porque habemos feligrosos peores que hijos de pastor, hermano. Santo. Tenemos que también decirlo. Esto es tanto para los hijos de pastor. Esto es para el pueblo de Dios en general. Aleluya. Cuando dije, ¿verdad?, que íbamos a predicar bajo el sacerdote Elí, dije que no era porque era el sacerdote de la casa, sino es en tu casa, en tu contorno, en tu hogar. Porque dentro del templo todos somos cristianos, pero fuera del templo que somos. Ahí quiero que ustedes me digan si le sirven a Jehová. En la iglesia todos le servimos a Jehová, casi todos. Pero en tu casa, en los secretos, donde te digo, tú le sirves a Jehová. Gloria a Dios. Esto no es solamente orar. Todo el mundo no, sí, hay que orar, porque hay que orar, hermano Carmelo, no nos confunda, sí hay que orar. Pero esto es más allá de orar, esto es una relación completa con Dios, oración, ayuno, sometimiento, respeto, obediencia. Estos hombres no tenían ni conocimiento de Dios, cogieron un puesto sin dárselo a nadie. Aleluya. El puesto de su padre. Entonces, en las casas mandan últimamente los de afuera y no el sacerdote, ni la sacerdotisa, que es la mujer, Jesús. cuando está sola. Quieren hacer lo que les da la gana, que es mi amiguito y vino, a mí no me importa si es que te coma. Entra a mi casa y o se acomoda a mi ley o se va. Aleluya. Porque el que viene aquí no se acomoda a la ley que tiene mi esposo y yo, tiene que irse. Porque tiene que respetar las normas que yo tengo. No yo, sino la familia. Porque hasta mis hijas las quieren grabar y ellas se las saben. Y vienen personas y ellas mismas lo cogen. Jesús. Mi hermano Jonathan dice que aquí no hay puesto. Por ser hijo de cualquier puesto, no. Aquí no importa el puesto que tenga nadie.
La salvación es individual. Vamos a seguir en Proverbios. Proverbios dice 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Hoy cuando mi pastora estaba predicándome, mira, ella me confirmó este mensaje completo, porque ella habló de muchas cosas de estas. ¿Tú sabes por qué? Porque los hijos de Elí estaban más torcidos con un palo de China a cargar. Y Elí los veía y se lo decían. Es más, decían que estaba ciego y viejo, pero se lo decían que estaban mal. ¿Tú sabes qué es eso? Que te digan que tus hijos están mal. Ay, no, ellos están bien, vamos a dejarlo porque es que no puedo hacer que se moleste. Mira, que se moleste, más malo que se moleste Dios. Jesús. Aquí dice la palabra, ¿verdad? Que si pecare contra el hombre, los jueces lo juzgarán más. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién jugará por él? ¡Wow! Malo es caer de las manos de un Dios vivo. De un Dios vivo. Aleluya. Que todo el mundo dice Dios es amor, pero cuando viene, el fuego no, cuando viene la ira de Dios. Aleluya. Pregúntale a Sodoma y Gomorra, pregúntale al viejo mundo, pregúntale a Jonás, que lo iba a matar, pero lo metió primero dentro de un pez a ver si se capacitaba. Santo Cuando Jesús. Dios dice a levantar su ira, y esa ira viene contra los hijos de desobediencia, son aquellos que están dentro de la iglesia, que dicen que mi casa y yo servimos a Jehová, pero son unos desobedientes porque no obedecen la voz de Dios. Dice también el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. Dios está corrigiéndote todo el tiempo. Vente, mami, desde temprano Dios te está corrigiendo, desde siempre Dios te está corrigiendo. Deja de estar en contra de la corrección, deja de estar deja de estar deteniendo el castigo contra tus hijos, deja de estar deteniendo el castigo contra tus hermanos, deja de estar pidiendo misericordia contra los demás cuando Dios te diga, cállate la boca, que yo soy misericordioso con el que yo soy. A ti lo que te tocaba era corregirlo y no corregiste. Te decías que me amabas tú y tu casa y nunca me amaste. Hipócrita, ahora me toca a mí hacer lo mío. ¿Qué vas a hacer cuando Dios levante la mano y la deje caer contra uno de los tuyos por no corregirlo? Mami, dime. Esa es la nieta que está aquí con nosotros. Dime, ¿qué tú vas a hacer cuando Dios levante la mano y diga, hasta aquí llegó tu hijo? Dice que a la casa de Elí, desde tiempo antes se le prometió ser sacerdote siempre en la misma casa, ese linaje. Desde el tiempo de Aarón, todo ese linaje era sacerdote hasta el tiempo. ¿Y qué pasó después que esos muchachos pecaron? Se le llama a Elí, Elí lo sabe, se le trae el mensaje. ¿Y qué hizo Elí con ellos? Elí, santo, aleluya. No lo educó en la palabra, aleluya. Elí le lo molestó. Le dijo lo que le dijo Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Y no quisieron hacer caso, aleluya. Santo. Dice el 27 al 29, ¿verdad? Ya estamos terminando, hermano. Santo. Dice, y vino un varón de Dios, Elí. ¿Viste? Cuando venga una persona donde ti a llamarte y te diga, dice Jehová, tú que decías servirme tú y tu casa, fallaste. Estuviste mal ante las cosas que dijiste que me ibas a servir. Tú y tu casa que decías tú que me fallaron. Dios mío, que no se para el celular si no tenemos este acá. Santo. Dice, así ha dicho, dale a Espere. Okay. Así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieran sobre mi altar, quemasen incienso y llevasen efod delante de mí, y di a la casa de tus padres todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de toda la ofrenda de la casa de mi pueblo. Wow, cuando Dios te llame a cuenta y te diga, ven acá, tú decías que me servías a mí, engordabas más a los hijos tuyos dentro de la casa. Cuando tú y yo te decía, mira, tus hijos están en el pecado, están viendo lo que no tienen que estar viendo, y tú decías, no, Señor, eso no es así.
Ay, hermano, usted siempre está hablando. Cuando Dios te amonesta a través de alguien, de tus hijos, y tú pones a tus hijos primero que a los demás. ¿Cómo tú dices que tú y tu casa le sirves a Jehová, canto hipócrita? Aleluya. Si sirves primero a Jehová, deja de estar engordando el pecado de tus hijos. Y mete un palmetazo y tienes que meterle una nalgada. Porque tampoco es... Pero dice que lo reprendas con vara para que salve su alma del Señor. ¿Tú sabes qué es una vara? Con la que se le da a las vacas. Y tú una vara, que lo reprendas con vara, con mano fuerte. Ah, no, pero es que mi nene tiene 3 años y dio esa mala palabrita porque mira, mi hermana Mari Carmen, que en paz descanse, el hijo dio una mala crianza y no le servía al Señor para aquel tiempo. Y le dio que ese muchachito no volvió a repetir la palabra. Si se lo hubiese reído, todavía a lo mejor la estuviera hablando. ¿Qué tú crees de eso? Entonces tú me dices a mí que tú eres cristiano, que tú y tu casa le sirven a Jehová y en tu casa hablan malo y tú no dices nada. Que echan chistes puercos de eso y tú no dices, ay, Dios mío. Aleluya. Tú no le sirves nada a Jehová, tú le sirves al altar de Satanás. Jesús. El que no obedece la voz de Dios no es hijo de Dios. Grábatelo. Porque se están perdiendo mucho por falta de conocimiento y otros por tener que supuestamente mucho conocimiento para hacer lo que les da la gana, porque se cree que la gracia es un ticket para pecar. Aleluya. La gracia de Dios se respeta, aleluya, porque por gracia vivimos, aleluya. Por gracia y por su gran amor estamos aquí vivos, aleluya. Porque en cualquier momento Jehová te quiere quitar la vida y te la quita porque Él te la dio. Y Él solamente te la quita. Él te la dio solamente Él te la quita, aleluya. Si desobedece la voz de Dios que te está hablando, si desobedece la voz de Dios que te está hablando, tú y tu casa servirán a Jehová. No, está desobedeciendo la voz de Dios que te está hablando, que te está diciendo, abre los ojos. Te está diciendo el Señor, abre los ojos. Abre tus ojos espirituales para que veas lo que están haciendo tus hijos. Abre los ojos espirituales para que vean qué están haciendo con tu casa. Aleluya. Abre los ojos espirituales para que pídele a Dios discernimiento de espíritu, pero tú tienes que someterte primero a Dios para que Dios te dé discernimiento de espíritu. Tienes que arreglar tu vida con el Señor para que tenga discernimiento de espíritu, para que tu casa sea salva. Tú tienes que arreglar cuentas con Dios. Tú tienes que volverte a Jehová, porque está fuera de la voluntad de Dios. Estás fuera de la voluntad de Dios y no estás haciendo lo que Dios te ha escrito. Te ha escrito la palabra, es para que tú te guíes por la palabra. Si quieres ser salvo, si tu casa servirán a Jehová, ven a los brazos del Señor, arregla cuentas con Dios y tu vida cambiará. Tu vida cambiará. Pero no te quiere decir que no te quiere decir que Dios no va a tomar en cuenta tu corazón. Tu corazón, si vienes a Jehová, le das tu corazón y dejas tus malos caminos, dejas tus malas conductas, Él te dará una vida eterna, te dará salvación, te dará tu familia. Que le estás pidiendo que tu familia venga a Jehová para que le sirva a Jehová, pues arregla tu vida tú con Dios, aleluya, como sacerdote de la casa. Hermano, mira, esto es bien fácil. Dios te bendiga, Simón Díaz. Dios te bendiga, compa Irving. Aleluya. Mira, hermano, esto es bien fácil. Decimos servirle a Jehová. Mi casa y yo le servimos a Jehová, pero muchas veces cometemos errores en creer que le servimos a Jehová permitiendo ciertas cosas. Elí le permitía a sus hijos hacer las cosas porque no era que Elí
no se las permitía, no era que Elí se las permitía abiertamente, pero cuando Elí los amonestaba no los quitaba, pero se los permitía. Entonces, ¿tú crees que tú le estás sirviendo a Jehová? Y dice la palabra, Jonathan, que dice Irving, te bendiga. Te bendiga. Dice la palabra en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, hermano. Tú vas a servirle a Jehová, tú tienes que empezar a hacer la voluntad de Jehová. Si tú y tu casa van a servirle a un Dios de poder, tienen que seguir las normas de ese Dios de poder. ¿Por qué? Porque dice, 1 Samuel 12:15, más si no oyeran la voz de Jehová, y si fuera rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo con vuestros padres. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si yo no tengo mano fuerte contra mis hijos, la mano de Jehová no va contra mis hijos, va contra mí. No, pero dice que no, los hijos, los pecados del padre no pasan a los hijos. No pasan a los hijos, pero yo soy el mayordomo de ese bien de Dios hasta que tengan 18 años. Y el mal camino que ellos cojan es culpa mía. No, seguro. Si ellos desde el primer año a los 21, vamos a ponerlo hasta los 21 para que haya un margen más largo, se desvían del camino, es mi culpa. Porque yo los llevo a la iglesia obligado. Es que no se puede obligar a nadie, yo los llevo a la iglesia obligado. Ellos no pueden tomar decisiones mientras yo soy el que estoy sustentándolo. Cuando ellos se sustentan solos, ellos se mandan. Mientras yo los sustenten y vivan en mi casa, son mis instrucciones las que se siguen y las que se hacen. Y eso ya no se quiere hacer dentro de las casas de Dios. Casas, estoy hablando de las casas individuales de cada uno de los fieles. ¿Por qué? Porque le temen mucho a los hijos. Le temen mucho al que dirán. Y a mí la gente no me da nada. Yo le tengo miedo, no al que quita la vida, sino al que puede hacer que el alma se pierda, que es Jehová. A ese es el que yo le tengo miedo, al que puede hacer que mi alma se pierda. Y ese me dice que coja a mi hijo, que coja a mi hija, que coja el que venga a mi casa y esté en desobediencia, haciendo cosas dentro de mi casa y lo ponga de patita en la calle, si no se corrige. Y puedes averiguar si lo hago o no lo hago. Puedes averiguar. ¿Sabes por qué? Porque yo le creo a un Dios de poder. Porque aunque Dios me dice que cree en el Señor, diga, ya mismo te de eso. Dice, cree en el Señor y serás salvo en tu casa. Pero si Dios no contenderá para siempre con el hombre, si mi hijo, mi hija o el que sea no se arregla en cierto momento en mi casa, tiene que irse de mi casa. Porque si mi casa y yo le servimos a Jehová y va a haber un iracundo haciendo lo que le da la gana, haciéndome quedar en vergüenza, yo mejor lo saco. Dice que si tu ojo te es ocasión de perder, te lo saques. Si es una pierna, te la corte. Y si es un hijo, tíralo a vivir. ¿Tú quieres vivir en el mundo? Pues vete para el mundo a vivir. ¿Tú no quieres acatarte a mis órdenes? Vete al mundo a vivir. Vete a trabajar, vete a hacer lo que tú quieres, pero dentro de mi casa no. Hablamos de aquellos tiempos cuando estaba la senda antigua. La senda antigua es más que la palabra de Dios. En la antigüedad, una senda antigua que se caminaba bajo esa palabra. Y en aquel tiempo los niños se instruían desde pequeños en la casa del Señor y no se dejaban salir hasta que tuvieran la mayoría de edad, que ellos podían tomar con su vida lo que quisieran. Hoy en día un hijo mío va a una iglesia y me pega a gritar y yo le doy el celular para que no grite y lo saco afuera y le meto 2 palmetazos y lo meto para adentro sonado y no grita más. Y cada vez que va a gritar yo lo miro y te puedo asegurar que no grita más. Porque hay que dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos el reino de los cielos. Los niños de aquel día respetaban. Los niños de aquel día entraban a la sinagoga y ni chistaban. Es más, si van a estornudar, si van afuera. Y los de hoy en día gritan hasta dentro de la casa del Señor. Los niños de aquel día atendían a la predicación. Hoy atienden al celular o a la tablet. Así cualquiera dice que le sirve, mi casa y yo le servimos a Jehová. ¿Cómo tú te atreves a decir mi casa y yo le servimos a Jehová cuando ni tú mismo le sirves a Jehová? Porque no llevan los mandatos de Jehová sobre tus hijos. Corrige al niño desde pequeño, pero tú no te has corregido. Tú eres un maestro indocto de la palabra, que aprueba lo mejor de la ley para ti, pero lo que no te gusta se lo pones a otro, pero tú no lo caminas. Ya es hora de tú ponerte a hacer las cosas como Dios quiere. Dios viene pronto por una iglesia sin mancha. Es más, Dios te dio un ministerio. Dice la palabra del siervo que se le dio un talento y lo escondió.
ese es el que no le sirve a la casa de Jehová. Porque el que le sirve a la casa de Jehová le da un talento y lo desarrolla en su casa, lo desarrolla. Dice que al que le dieron 3 tenía más de 3. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí, yo, mi esposo y mis hijas sirven, y esos talentos nos los dio Dios de servirle. Y a través de nosotros podemos llevar más talento. Pero tú no, tú le sirves a Jehová. ¿A dónde tú le sirves a Jehová? Tu casa y yo, mi casa y yo le servimos a Jehová cuando vamos a la iglesia, hermano. Y en lo secreto, ¿cómo sirve? ¿Qué sirve? ¿Un pedazo de pizza y no es nada? Servirle a Jehová es más allá de venir a tu casa a darle órdenes. Servirle a Jehová es presentar tu cuerpo vivo y enseñarle a tus hijos a caminar bajo el mandato de Dios. No es decirle que coge los zapatos, no. Es enseñarle los mandatos de Dios y la Biblia. Les dije que, ¿verdad? Les dije que, mas si no oyeran, arrancaré esa nación sacándola de raíz, destruyéndola, dice Jehová. Tú sabes que si tus hijos no oyen, ni tú oyes más a Dios, no para siempre contenderá contigo, te va a sacar hasta de la iglesia. No dice que el viñador vino a la higuera, cuando vio la higuera que no dio fruto, le dijo al que sembraba que la quitara. Y el que sembrara le dijo, vamos a darle un tiempo más, déjame echarle abono. Dios vino a ti y no vio fruto en ti. Aleluya. Déjame ver si se... Dios vino a ti y no vio fruto en ti. Y le dijo a Jesús, ya hay que sacarlo porque está ocupando sitio que no tiene que ocupar. Y Jesús le dijo, Padre, déjame tratarlo un poquito más. Y el Padre le dijo, dale un tiempo más, si no, me lo cortas de raíz. Porque no vamos a perder el tiempo no estamos para perder el tiempo en palabras vanas de que yo sirvo y no sirvo. Aleluya. Estamos tiempo de hacer la voluntad de Dios perfecta y para siempre. Dios te bendiga, Pulga, Saúl. Aleluya. De Comerio, dale. Dios te bendiga, aleluya. Aleluya, si queremos que nuestros hijos vengan al conocimiento, aleluya, tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda, aleluya. Y si nuestros hijos, aleluya, no se hacen normas y reglas, tampoco van a crecer. Pero tenemos que dirigirnos por el Espíritu, no porque mi hermano Mero esté al lado mío, aleluya. Yo voy a hacer como él diga. No es como él diga, como tu palabra, la palabra lo dirija, aleluya. Padre Santo, si aquel sacerdote le decía a sus hijos las cosas como eran y como se dijera, pues yo en tu casa ellos le servían a Jehová como era, pero que no le enseñó. Los dejó hacer lo que ella le diera la gana. Si tú no le enseñas a un niño desde pequeño a caminar, no va a aprender a caminar. Mira, dice aquí, Jonathan, dice que Jehová amonestó a Elí y le dijo, ¿por qué has hollado mi sacrificio y mi ofrenda? Para dársela a sus hijos. Dice Mateo 10:37, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mira, hermano, si vas a amar a Dios sobre todas las cosas, si tu casa y tú le sirven a Jehová, no es lo que diga tu familia, es lo que diga a Jehová. Entonces tú quieres amar a Jehová, tú quieres hacer las cosas. Alabado sea tu nombre. Es de mí que está hablando, dile que sí. Alabado sea tu nombre, Padre Santo, bello y misericordioso. Dile que yo estoy aquí contigo. Alabado sea tu nombre, Padre, bello y misericordioso. Gloria, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Te amo. Mira, Padre, hermano, dice, porque habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas. Yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Vive Jesús.
Alabado sea tu Aleluya, nombre. santo, honra. ¿Tú sabes qué es tú honrar más a tus A hijos tus que a hijos, Jehová? aleluya. ¿Tú sabes qué es eso? Personas que todavía, ¿verdad?, honran más a la familia que a Dios. Santo. A la hora de amar a Dios sobre todas las cosas, a Jehová sobre todas las cosas, lo que hacen es poner a su familia primero. No van a la iglesia por esto, no es hora de eso, es hora de honrar a Jehová sobre todas las cosas. Dejarás padre y madre, aleluya, santo, aleluya. Dejarás todo por Jehová. Si amas más a tus hijos que a Dios, no te vistas que no vas, porque no vas para el cielo, aleluya. No vas para el cielo. No te vistas que no vas, porque no vas a hacer la voluntad, tu casa y tú no servirán a Jehová. Porque estás amando más a tus hijos, estás amando más a las cosas materiales que a Dios. Si amas más a un carro que Dios te dio, a una cosa material, a la esposa, a tu propia esposa, amas más que a Dios. Tu casa y tú no servirán a Jehová, porque no están sirviendo dos, estás haciendo a tu esposa pues primero que a Dios. No, primero Dios, segundo Dios y tercera la familia, aleluya. Alabado, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a terminar esto aquí. Vamos a leer 32, el 30-32 para terminar, porque 30-32. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos como en poco. He aquí, vienen días en que cortaré un brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Wow, qué malo, ¿verdad? Qué malo que ese hombre, ¿verdad? Que ese hombre que está ahí, Gloria a Dios. que Dios le dijo que iba a ser cortado, un hombre que venía de una promesa de que toda su familia iba a ser sacerdote en la casa del Señor. Tú eres sacerdote ahora mismo, porque tú ofreces sacrificio al Señor. Aleluya. No tienes que ser pastor, no tienes que ser evangelista, feligrés, como feligrés vas al altar a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Qué pena cuando haces las cosas que a Jehová no le agradan tus hijos, cuando haces las cosas en tu casa que no se agradan, cuando en tu casa, vamos a hablar en tu casa. No, hijo, porque hay muchas personas que no tienen hijos y se hacen otras cosas. Amén. Cuando se hacen en tu casa las cosas que no le agradan a Jehová, y Jehová dice, te cortaré de mi presencia, porque no quiero personas mal infundados, ¿verdad? Dice, pero hicieron lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentí del bien que había determinado hacerle. Wow, ahí está hablando Jeremías. Tantas promesas que Dios le hizo al pueblo. Pido oración por mi hermano. Vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Las personas están pidiendo oración. Vamos a orar ya mismo. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a hacer como Dios nos dirija, ¿verdad? Aleluya. Y si las personas piden oración, vamos a estar orando. Vamos a estar intercediendo por el pueblo, porque el pueblo necesita oración. Mira, hermano, y es hora de venir a la presencia del Señor. Y es hora de hacer las cosas, ¿verdad? Yo no sé qué tú piensas hacer con lo que Dios te dio. Yo no sé qué tú piensas hacer con lo que Dios te dio, pero ya es tiempo de que tú pegues a caminar. Vive Jesús. Ya es tiempo de que tú hagas las cosas como son. Ya es tiempo de que tú enseñes si en verdad tu casa y tú le servirán a Jehová. ¿Cómo? Sometimiento. ¿Cómo? Aprendizaje. ¿Cómo? Enseñanza. Hermano, yo no te estoy diciendo que a tu hijo tiene que vivir en una dictadura, pero sí en una convivencia según la palabra de Dios. Bien fácil. Bien fácil. Si tú no vives bajo la voluntad del Señor, tú no puedes decir que tu casa y tú le sirven a Jehová. Para que tu casa y tú le sirvan a Jehová, tienes que hacer las cosas que Jehová quiere, ¿verdad? Vamos a dejarla aquí, ¿verdad? Porque yo no tengo más palabras. ¿Tú tienes alguna palabra? Aleluya.
Dios te entrego, para terminar, Dios te entrego a ti una viña. Como dueño de esa viña, tú tienes que cuidar de esa viña. Aleluya. Si te entregó una casa, pues tú tienes que entregarle a Jehová esa casa y entregarle tu viña al Señor. No la venda ni la regale, aleluya. Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona, aleluya. Retén el llamado, retén tu casa, aleluya, para que tu casa y tú servirán a Jehová. Dios te bendiga mucho. Y si quieres ser salvo, llégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y síguele. Amén. Vamos a despedirnos, ¿verdad? Vamos a orar por Luis Ortiz, por Alfredo, Luis, todos los que han pedido oración. Vamos a hacer una oración global, ¿verdad? Por el hermano de Luis, por Luis que pidió oración, Alfredo por la familia, Luis también. Vamos a pedir que el Señor sea iluminando cada familia, sea iluminando al hermano de nuestro hermano Luis, ¿verdad? Luis Torres, el hermano, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero tenemos que venir a los pies de Jesucristo. Venimos a la salvación, a la lavatoria de la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque si no venimos al lavatorio de la sangre de Cristo, esto no va a servir para nada. Así que vamos a orar para ser despedidos. Pero no despedidos de su presencia, sino despedidos de Facebook, ¿verdad? Porque de su presencia nunca podemos salir. No puedo salir, aleluya. Queremos nuestro rostro. Queremos nuestro rostro, amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta palabra que ha sido llevada, Padre. Te pedimos por el hermano de nuestro hermano Luis Torres, te pedimos por Luis Ortiz, te pedimos por Alfredo, por su familia, Padre, que seas tú llevando la sanidad, el sosiego y la tranquilidad a cada una de las familias, Padre, que tú puedas enseñarle a cada uno de ellos, Padre, que tu voluntad hay que hacerla, que si servimos, que si mi casa y yo te servimos a ti, Padre, en mi casa completa, y todo lo que venga a mi casa, que no sea digno de tu presencia, tiene que irse, pero tu presencia te continúa en mi casa. Ahora te pido que seas tú, Padre, caminando con nosotros. Te pedimos por nuestro hermano Irving también, te pedimos por cada uno de ellos, Padre. Ahora nos vamos, hermano, de tu presencia, Padre. La voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Ahí está. Ay, yo no puedo echarle una. ¿Qué le pasa a esa hora?